Bueno, me pidieron que reflexionara en torno a tres conceptos, el de comunicación, masividad y discursos. Lo que voy a tratar de hacer es pensar cada uno desde perspectivas que me parecen a mí interesantes y después intentar hacer una especie como de integración de esas perspectivas. Para pensar la idea de comunicación, hay un texto que voy a leer en uno de los cursos que doy, que es La tarea del traductor, de Walter Benjamin, que es un texto no muy largo, pero muy contundente porque en general da una mirada muy novedosa respecto de la idea de traducción, pero además porque específicamente respecto a la comunicación, para quienes estamos pensando eso es un poco un desafío, en la medida que piensa la obra literaria centralmente como algo que es intraducible o donde lo más importante no puede traducirse porque es incomunicable. En ese sentido, la comunicación es casi como un imposible o incluso irrelevante para ese discurso. Entonces, en ese sentido, me parece que para quienes trabajamos en torno al tema de la comunicación nos hace pensar en aquello que la comunicación no es o aquello donde no se puede establecer una comunicación. Cuando pienso en masividad, lo primero que pienso es en este paisaje mediático que vivimos hoy y que está, ¿no es cierto?, sobrepoblado de mensajes que aparentemente circulan todo el tiempo y que hay una sobreproducción de contenidos que supuestamente recibimos y compartimos, ¿no es cierto?, pero también un poco una ilusión en términos de qué pasa con todos esos mensajes. Y si tengo que pensar en discurso, también una idea que me gusta es una idea de Pablo Virno, donde se refiere al lenguaje y a la construcción de discurso en términos de la toma de la palabra, o sea, la importancia del gesto previo incluso a hacer un discurso articulado, legible, ¿no es cierto?, codificable, sino que también la posición, una posición corporal incluso previa a desarrollar ese enunciado. Y en ese sentido es súper importante pensando, ¿no es cierto?, en términos de movilizaciones, en términos de un contexto de movimiento físico incluso, de ocupar los espacios de otra manera, creo que pone atención entonces no solo en lo que podemos construir como discursos articulados, súper legibles y claros, sino también en un gesto que hay ahí de cada uno de nosotros y en el encuentro que aparece con esos otros cuerpos, también intentando tomar la palabra y tomar el espacio de lo público. Es súper fácil establecer entonces un vínculo entre esta última idea y la primera, en el sentido de que hay algo ahí que es como previo al lenguaje y trato de buscar la noción de experiencia en Agamben, que es la zona muda o aquello que no se puede comunicar y que es una parte central de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Eso que él llama la infancia de los seres humanos, la infancia del hombre, pero vamos a decir de los seres humanos. Y lo que yo pienso es que para la masividad es un desafío, ¿no es cierto?, poder hacerse cargo de eso, esta sobrepoblación de discursos que aparecen a veces como muy determinantes, muy definitivos, pero al mismo tiempo muy fugaces. ¿Cómo pueden ellos efectivamente hacerse cargo de esa toma de la palabra, de esa posición de la corporalidad, de ese encuentro entre distintas experiencias que en algún punto son incomunicables, y ahí radica lo más interesante y lo más complejo de ellas? Entonces, un poco la pregunta que quiero dejar así como dando vuelta es cómo construimos esos discursos, ¿no es cierto?, mediáticos, haciéndonos cargo de esa imposibilidad o de la importancia de esa imposibilidad de comunicar ciertas experiencias.